¿Cuál es la función de este aparato, la función de este conjunto de órganos y estructuras? Reducir el alimento a partículas que sean capaces de atravesar ese tubo hacia la circulación. Puede ser la sangre, puede ser linfático en principio, para después llegar a sangre, etc. Es decir, si uno se come un alfajor, ese alfajor no entra a la sangre tal y cual lo comemos, sino que va a pasar por un proceso para que ese alfajor se convierta probablemente en moléculas de glucosa, que sí pueden atravesar la pared del intestino y llegar a la circulación, donde son aprovechadas por las células posteriormente. Ese proceso de reducir los alimentos tiene como varias fases, ¿verdad? Una fase de ingestión, donde cada especie tiene particularidades a la hora de su prensión, de tomar el alimento. La fragmentación, que las especies de mamíferos que nosotros estudiamos se produce en la boca, una parte mecánica que se va a hacer, la masticación, con diferencias entre rumiantes y monocavitarios. La digestión, una digestión química, que comienza en el estómago y continúa después, o incluso en la boca comienza con la saliva y continúa después en el estómago y en los intestinos. Una fase de absorción, es decir, donde esas partículas pequeñas o capaces de atravesar la pared del intestino ingresan a la circulación, y lo que no es absorbido y lo que no es transformado, digamos, se desecha. Es decir, tiene este proceso digestivo una fase de eliminación de desechos. Por eso es que la luz del tubo digestivo, de este tubo que decíamos se extiende de la boca hasta el canal anal, sería lo correcto, ¿no? Como dice ahí. Este tubo, la luz de este tubo, se considera como medio externo, es decir, es parte del exterior, si se quiere, porque el interior del animal, para llegar al interior del animal, tiene que atravesar esa pared, es decir, tiene que salir de la luz hacia la circulación. ¿Sí? Para realizar todo este proceso, el aparato digestivo tiene diferentes porciones. Una porción que podría ser el tubo, que venimos hablando, a la cual, a ese tubo al cual se le agregan, se asocian una serie de glándulas, glándulas como las glándulas salivales a nivel de la boca, o a nivel ya de los intestinos, el hígado, función glandular del hígado, y el páncreas, que tienen los dos una secreción exócrina, es decir, una secreción hacia la luz del intestino. Las porciones que le forman son la boca, cavidad oral, la faringe, se encuentra a continuación de la boca, el esófago, que es el tubo, o el que se mantiene como un tubo que va desde la faringe hacia el estómago, una dilatación que va a tomar diferentes formas de acuerdo al tipo de estómago que tenga, si es monocavitario, si es policavitario, si es simple, si es compuesto, que es una dilatación del tubo, el estómago, y el intestino, que por características tanto externas, más notables en algunos casos, o en algunas especies, como internas, notables en general, se clasifica en intestino delgado, que tiene 3 porciones, duodeno, yeyuno e ilion, y el intestino grueso, que va a tener
en 3 porciones: un ciego, un colon y un recto. Las glándulas accesorias, como ya les decía, las salivales, el hígado y el páncreas. Entonces, vamos a empezar por la boca. Fíjense, acá tenemos un esquema de DICE. La boca, el tubo, que ya comienza, acá tenemos la faringe a nivel de primera porción del cuello, base del cráneo, el esófago que atraviesa el cuello, el tórax, ingresa al abdomen, se continúa como, o se dilata para formar el estómago, y el estómago se continúa con intestino, delgado en principio, grueso al final. A este nivel abdominal se adosan al intestino dos glándulas, el hígado, la glándula más grande del cuerpo, y el páncreas, su porción exócrina, su porción que secreta a la luz del intestino. La boca. Boca o cavidad oral sería lo mismo. Se hace una diferenciación en lo que es la boca, dentro de la boca, podemos reconocer como dos cavidades menores. Una cavidad que es esta que está mostrando este perro aquí, entre los dientes y la mejilla, o entre los dientes y los labios, es decir, este espacio que nos queda de los dientes hacia la porción externa, digamos, y otra cavidad interna o entre los dientes, o limitada entre los dientes, donde está la lengua aproximadamente. ¿Sí? Esta cavidad se denomina cavidad propia de la boca, o cavidad de la boca propiamente dicha, o tiene otros nombres. Pero sería esta cavidad conformada o limitada por las arcadas dentarias, es decir, por la disposición de esos dientes. Mientras que la cavidad que nos queda entre los dientes y la mejilla, o entre los dientes y los labios, es decir, por fuera, sería la cavidad vestibular. La cavidad vestibular suele ser el lugar donde alojamos los mentoplus, cuando estamos hablando, mientras que la cavidad propia de la boca, o la cavidad oral propiamente dicha, es el lugar donde está la lengua, el lugar que se va a continuar hacia caudal con la faringe. Sin duda, y sabiendo que todos forman la cavidad oral, es lógico pensar que estas cavidades están comunicadas, tanto cuando la boca está abierta o cuando la boca está cerrada, por los espacios interdentarios o por caudal del último diente. Es decir, si bien tienen algunas particularidades, son cavidades que forman una sola, que están comunicadas. Alguna glándula salival o algunas glándulas salivales, es decir, parte de la saliva va a ser volcada en el vestíbulo y parte de la saliva va a ser volcada directamente en la cavidad propia de la boca. Eso va a depender de las glándulas salivales que estudiemos en ese momento. Bien, ahora, hablando de cavidad oral, es decir, del conjunto de vestíbulo y cavidad propia, podemos reconocer ciertos límites. Un límite rostral y en parte lateral, que son los labios. Un límite caudal, que es el límite que comunica la boca con la faringe, es decir, con la siguiente porción, que se denomina así, istmo de las fauces, que es un estrechamiento, ya vamos a ver cómo está formado. El límite dorsal, que es el paladar. El límite ventral, que es una estructura que se denomina piso sublingual. Y un límite lateral, que serían las mejillas. Ahora vamos a ir viendo un poquito más en detalle algunos de
de estos límites. En cuanto a los labios, recuerden ustedes cuando vimos al principio términos, dijimos que en la boca y en los ojos se mantenían los términos de la anatomía humana. Entonces los labios no son dorsal y ventral, como podrían ser en anatomía veterinaria, sino que tenemos un labio superior y un labio inferior. Estos dos labios, superior e inferior, se encuentran unidos por comisuras. Esas comisuras están más a caudal, es decir, más cerca de los dientes molares, haciendo que la boca sea más grande en las especies carnívoras, por una cuestión de que tienen que abrir la boca para cazar o para morder el cuello de un animal, qué sé yo, por los hábitos que tiene, mientras que estas comisuras, es decir, la unión de estos dos labios, se encuentran bastante más a rostral en los herbívoros, que no necesitan una gran apertura de la boca, porque no tienen que andar cazando, porque no tienen que andar cazando más que hierbas o pasto. Ya volvemos sobre eso, les quiero mostrar algunas imágenes. Fíjense, el labio superior va a tener más o menos movilidad dependiendo de los hábitos de prehensión de esa especie. El caballo, que es un animal que toma el alimento con los labios, es un animal que tiene un labio superior muy móvil, con gran movilidad, mientras que la vaca, en el otro extremo, la vaca que toma el alimento con la lengua, es un animal que no va a tener prácticamente ninguna movilidad a nivel del labio superior porque no lo necesita, como en el caso del caballo. Los carnívoros estarían en una posición intermedia, tienen cierta movilidad de los labios, no tanto para la ingestión o para la aprehensión del alimento, sino que tienen que ver más con una cuestión de posturas o de gestos entre los carnívoros, gestos de amenaza, gestos de sumisión, etcétera, que tienen que ver con los movimientos de la boca. Noten ustedes que en el bovino, este labio superior se continúa con la nariz, es decir, no hay demasiados cambios en esta piel modificada o demasiadas diferencias entre lo que es el labio y el plano nasal. Entonces, en el bovino hablamos de un plano nasolabial directamente, es decir, la unión de la nariz con el labio superior. En el caso del cerdo, existe aquí un disco cartilaginoso que le da como cierta resistencia a este plano, es decir, a esta trompa que tiene el cerdo. Entonces, en ese caso se habla directamente de un plano rostral. Recuerden que a este nivel nosotros teníamos el hueso rostral en el cerdo, es decir, ese hueso que le da resistencia y le da la posibilidad al cerdo de cavar. El cerdo es un animal que va a cavar, a alimentarse de raíces, de cosas que encuentra enterrada, de ahí que no necesite gran movilidad a nivel del labio superior, sí a nivel de esa trompa, de ese disco rostral. En el caso de estas especies que tienen el labio superior separada de la nariz, podemos encontrar bien notable en el perro, en la cabra, no así en el caballo, podemos notar un surco subnasal, que se denomina filtrum. El filtrum es ese surco, esa línea mediana, que lo teníamos anotado aquí, esa línea mediana que corresponde al surco subnasal, surco del labio superior. Los labios son básicamente un pliegue de la piel que encierra a un músculo, es decir, tenemos piel,
que se va a convertir en, vamos a suponer que sea un diente, piel que paulatinamente se va a ir transformando en mucosa. Aquí ya tenemos mucosa. ¿No? Es decir, es una especie de transición entre esa piel con pelos, por ejemplo, veíamos que el equino, el perro tiene pelos a nivel del labio superior, y que se va modificando, perdiendo el pelo para transformarse a este nivel ya en mucosa. Fíjense que entre el labio y el comienzo de la encía, acá ya tendríamos la encía, entre el labio y el comienzo de la encía, nosotros encontramos todo alrededor de la boca un surco que se llama surco labio-gingival, y encerrando, ese pliegue está encerrando una serie de músculos, ¿eh? De los cuales el más importante es sin duda el músculo orbicular de la boca, que es el que cierra los labios. Después hay algunos elevador nasolabial, el cigomático, es decir, que van a permitir diferentes movimientos en las especies que lo permiten. Pero el músculo que está encerrado en este pliegue es el orbicular de la boca, que si nosotros lo vemos desde rostral, tendría una posición así, es decir, coincidiendo más o menos con las comisuras labiales, es decir, la unión de los labios superior e inferior. Bien, en el labio inferior hay un abultamiento que se denomina mentón. Recuerden que nosotros por aquí teníamos el agujero mentoniano, ¿eh? en la mandíbula. Aquí están las comisuras a nivel de premolares, en el caso de este equino. Si fuese un carnívoro, esta comisura estaría algo más a caudal, permitiéndole una mayor apertura de la boca. El techo de la cavidad de la boca, es decir, el paladar, el límite dorsal de la boca, tiene dos porciones que uno le podría reconocer. Una porción dura, una porción que tiene base ósea, que es, eh, como ustedes ya vieron, el proceso palatino del incisivo, el proceso palatino del maxilar y el hueso palatino. Sobre esa base ósea que corresponde al piso de la cavidad nasal, con que la cavidad nasal comparte el entrepiso, digamos, con la cavidad de la boca, es decir, el techo de la boca es el piso de la cavidad nasal, por lo tanto la base ósea es la misma. Ese paladar duro termina a nivel del hueso palatino y se continúa hacia caudal como velo del paladar o paladar blando, es decir, a ese nivel se pierde la base ósea, ya no hay hueso, ¿se acuerdan del borde de la coana? Se pierde la base ósea, y lo que se mantiene para darle cierta resistencia es una aponeurosis recubierta de mucosa. El paladar tiene una mucosa, es decir, sobre esa base ósea, el paladar duro estoy hablando, tiene una mucosa muy resistente, bien firme, unida al hueso, tiene poco desplazamiento, es decir, resiste la presión del alimento contra ese paladar, y presenta una serie de características que vamos a ir viendo en este paladar, por ejemplo. Este es el paladar de un equino. Estamos viendo hasta aquí, está llegando el paladar duro, de aquí hacia caudal, ya hablaríamos de velo del paladar, porque se pierde la base ósea. Fíjense que el paladar está como dividido por una línea media, o más o menos mediana, que se denomina rafe del paladar, del paladar, y desde ese rafe se proyectan hacia lateral para un lado y para el otro
una serie de crestas transversales, mucho más numerosas en los herbívoros que en el carnívoro, ¿no? Estas crestas transversales tienen una característica, son más o menos triangulares y su vértice apunta hacia caudal, es decir, estas crestas lo que van a hacer a la manera de granaje, no sé cómo decirle, lo que van a hacer a manera de uñas, digamos, es colaborar con la progresión del alimento. Crestas apuntan hacia el lugar donde va o hacia el recorrido que debe tener el alimento que ingresa en la boca. Sobre el borde de estas crestas vamos a encontrar una serie de papilas más o menos cornificadas en el caso de los bovinos. A rostral, es decir, bien a caudal de los dientes incisivos, el paladar presenta una papila, que aquí está marcada con el número 1, y que se llama papila incisiva. Esa papila incisiva es en el lugar donde nace un conducto que comunica la boca con la nariz, particularmente con un órgano que se llama órgano vómero-nasal, y que tiene que ver con el olfato de la boca, sería, para decirlo mal. Fácil. El olfato de la boca. Es un lugar donde va a haber o se van a receptar ciertos estímulos olorosos durante la época reproductiva. Tiene que ver con el olor de los alimentos una vez que ingresan a la boca. Por ejemplo, es muy común a veces que una manzana tenga alguna parte que no está, o que está un poquito descompuesta, y uno cuando muerde esa manzana enseguida nota una especie o una mezcla de olor y sabor que no es el adecuado. Tiene que ver con esto, más o menos. ¿Mm? Eso sería una explicación de 2 pesos con 30 de lo que es la papila incisiva. Anatómicamente es el origen eh, del conducto incisivo que va a comunicar la boca con la cavidad nasal, con el órgano vómero-nasal. Esto en el caballo no está, o está medio rudimentario, no hay una gran comunicación. En el caso del rumiante, aquí, en lugar de dientes, vamos a encontrar una estructura densa, gruesa, con mucho tejido fibroso, elástico, que se denomina rodete dentario, o pulvinus, o almohadilla dentaria, y que reemplaza los dientes incisivos superiores, es decir, este grupo de dientes, incisivos y caninos superiores, ¿sí? Y que sirve de apoyo a los dientes inferiores que sí tiene el rumiante, los rumiantes domésticos, y le sirven para cortar a ese nivel como si fuera un cuchillo sobre una tabla. ¿Mm? Aquí podemos ver las crestas palatinas, ¿sí? Esto que corresponde al paladar duro, esto es un equino, ¿no? Y fíjense que hacia caudal de la base ósea, es decir, hacia caudal del hueso palatino, nosotros vamos a encontrar una proyección de ese paladar, pero sin base ósea, sino que con una simple aponeurosis, una parte fibrosa que le da movilidad y que está revestido de mucosa. Ahora, noten esta posición, vamos a tratar de marcarla, noten esta posición y van a ver que ese, este velo del paladar se encuentra entre la boca y la nariz, es decir, está llegando eh, o se dispone a manera de cortina de la boca. ¿Qué quiere decir? Que cuando el alimento pase,
este velo va a permitir ese pasaje, mientras tanto se mantiene en esta posición, ¿sí? En esta posición, manteniendo abierta siempre la vía aérea. Ya vamos a ver que a este nivel, que es la faringe, se cruzan la vía aérea, respiración, con la vía digestiva. Entonces, se mantiene preponderantemente abierta la vía aérea. ¿Ya? Cuando se produce la deglución, este velo se eleva y permite el paso del alimento hacia el esófago. Eso determina que este velo del paladar, ¿sí?, tenga de un lado, por ventral vamos a decir, una mucosa oral, una mucosa digestiva, y por el otro lado una mucosa respiratoria. Es decir, de un lado o del otro el paladar blando, del velo del paladar, vamos a encontrar diferentes tipos de mucosas, porque uno tiene que ver con el tránsito del alimento, una cara del velo, y la otra con el tránsito de, del aire, de la respiración. Noten ustedes que el velo del paladar es sumamente largo, ¿sí?, se proyecta mucho, bastante largo en el caso del equino, ¿sí?, quizá la especie que tiene el velo del paladar más largo de todas. En el otro extremo estaría el cerdo, con un velo o con un paladar blando quizá más parecido al nuestro, con una pequeña úvula, pequeña campanilla que le decimos. Y las otras especies se encontrarían en posición más o menos intermedia a ese largo pelo del paladar que tiene el equino. Bien. El límite ventral de la boca lo constituye el piso sublingual. El piso sublingual es básicamente los cuerpos mandibulares, y entre esos cuerpos de la mandíbula se ubica un músculo que se denomina miloioideo. Es un músculo que cierra el espacio que queda entre los cuerpos de la mandíbula. Hacia la boca, es decir, internamente, este piso está recubierto o tapizado por una mucosa, ¿sí?, que va a formar diferentes pliegues y estructuras. Uno de esos pliegues es este que vemos aquí, que se denomina frenillo de la lengua, este que está aquí con el número 3. El frenillo de la lengua es un pliegue de la mucosa del piso sublingual que sostiene el cuerpo de la lengua. La lengua, ya vamos a ver, tiene una base, una raíz, un cuerpo y un vértice. El frenillo lo que hace es sostener el cuerpo de la lengua. Hacia lateral del frenillo encontramos un par de recesos sublinguales que tienen que ver con la desembocadura de unas glándulas muy pequeñitas que hay por aquí, que son las polistomáticas, y hacia el rostral, bastante más al rostral en el bovino, por acá en el bovino, dos pequeñas carúnculas, que son la desembocadura de glándulas salivales. En todas las especies, incluido este caballo, desemboca aquí la glándula mandibular, que es una glándula salival que se encuentra a la altura del ángulo de la mandíbula, que su conducto termina aquí. Y en las otras especies, que no sea el caballo, desemboca también una glándula sublingual monoestomática, es decir, una glándula sublingual con un conducto. Esos dos conductos desembocan aquí en las carúnculas sublinguales, que se ubican aquí a lateral de la base o la raíz del frenillo. Podría formar parte de este piso en los herbívoros una parte de la mandíbula que no tiene dientes y que se denomina espacio interdentario. Estos espacios interdentarios no están tan marcados
en los carnívoros, donde los dientes están bastante más juntos. No existe esta barra que se le dice en el caballo, que es donde se ubica el freno, no existe este espacio interdentario, que a veces suele llamarse diastema, aunque no sería lo más correcto, porque diastema es un espacio entre dientes o un espacio interdentario más bien patológico, no patológico, pero alejado de la normalidad anatómica. Bien, aquí existe un pequeño rudimento que se llama órgano orobasal. Es un rudimento, es un conducto rudimentario, un vestigio, si se quiere, de unas glándulas rostrales que existen en los reptiles, que creo que todavía funcionan. Son unas pequeñas marquitas que aparecen ahí, como unas elevaciones, y que serían, se supone, vestigios de esas glándulas que ya no están en los mamíferos. Las mejillas, el límite lateral de la boca. La mejilla o las mejillas tienen el nombre de bucca en latín. Por eso cuando se habla habitualmente de glándulas bucales, de papilas bucales, en realidad se está hablando de estructuras que están a nivel de la mejilla y no de la cavidad oral, que también llamamos boca. Las mejillas son el límite lateral, les decía, de la boca. Le podemos reconocer dos partes. Una parte dura, si se quiere, que sería la región macetérica, la región del músculo macetero, es decir, a nivel de la rama de la mandíbula. Y una porción blanda, la parte que se infla de las mejillas, que se llama región buccinadora, porque el músculo que forma esa pared, es decir, que está en el interior de esa pared, es el músculo buccinador, justamente. Las mejillas funcionan como, o mantienen durante la masticación el alimento dentro de la boca. Es decir, pequeñas contracciones de este músculo buccinador lo que van a hacer es llevar ese alimento que se va hacia el vestíbulo de vuelta a la cavidad propia de la boca o de vuelta al nivel de los dientes para su masticación. Como la boca tiene que abrirse, estas mejillas tienen que tener cierta laxitud, es decir, tienen que tener o tienen que permitir cierta abertura de la boca para que el animal se pueda alimentar. Pero no tan laxas de manera que el animal se pueda lastimar a sí mismo mordiéndose la mucosa de las mejillas. En esa mucosa de la mejilla, es decir, en la parte interna de la mejilla, la parte blanda de la mejilla, la parte buccinadora de la mejilla, nosotros vamos a encontrar una serie de papilas. En todas las especies hay una papila, que es esta, que corresponde a la desembocadura de la glándula parótida, que es una glándula salival, una glándula productora de saliva, que está cerca del oído, por eso se llama parótida, cerca de la oreja, y desemboca ahí a nivel de la mejilla, y forma una papila, es decir, una pequeña elevación que se llama papila parótida. Además, en el bovino, vamos a encontrar un montón de papilas cónicas, unas papilas mecánicas, unas papilas que tienen esta forma de conos, bien cornificados, bien duras, que raspan, cuyo vértice, cuya punta, apunta también hacia caudales. Lo mismo que pasaba con las crestas del paladar, estas papilas en el bovino también apuntan hacia caudal para colaborar de cierta manera con el avance del alimento. Si nos fijamos en esta mejilla, esto sería lo que les decía recién, la región macetérica, y esta la región buccinadora de la mejilla.
Les decía, el bovino tiene esa particularidad, que son estas papilas que apuntan hacia caudal, sumado a que el bovino, si bien selecciona algo el alimento, eh, no es el más selectivo de todos, no es un caballo, por ejemplo, pero sí tiene cierta capacidad para seleccionar alimentos. El bovino es un animal que va a juntar y eventualmente puede llegar a levantar un hilo, y esto pasa a veces con los hilos de los rollos, del heno, y ese hilo, sumado a las crestas del paladar, sumadas a estas papilas bucales, empieza a avanzar hacia el esófago, hacia el rumen, y es muy difícil que este animal pueda sacarlo, es decir, termina tragándose todo el hilo debido a la acción mecánica, principalmente de estas papilas bucales. Por último, así ya terminamos con los límites de la boca, el límite caudal de la boca. El límite caudal de la boca se denomina istmo, es decir, estrechamiento de las fauces, es decir, estrechamiento de la boca. Ese istmo de las fauces está formado por, o limitado a lateral, por los arcos palatoglosos, es decir, unos pliegues oculares y mucosos que van desde el paladar hacia la lengua, ¿no? Arcos palatoglosos, uno a la derecha y el otro a la izquierda. A dorsal, ese istmo de las fauces está limitado por el velo del paladar, es decir, el paladar blando que veíamos antes, y por ventral el límite lo da el dorso de la lengua o la raíz de la lengua, en este caso, el dorso de la raíz de la lengua. Este estrechamiento determina el tamaño de bocado que puede deglutir el animal. Es decir, eh, solo va a pasar hacia la faringe y después al esófago lo que pueda pasar por este istmo de las fauces. ¿Mm? Eh, si, si el tamaño del alimento es mayor a esto, lo que se continúa es la masticación hasta que ese partícula o ese alimento tiene el tamaño adecuado para pasar por este estrechamiento. Es decir, es como un limitante de tamaño, ¿sí? Como esos arcos que ponen en las calles para que no entren los camiones, sería más o menos eso el istmo de las fauces. Del istmo de las fauces, es decir, desde los arcos palatoglosos, podemos decir, hacia caudal, ya estamos en la faringe, es decir, la boca termina a nivel de estos arcos, ¿sí?, que forman ese agujero que es el istmo de las fauces. Estos son los límites de la boca. Ahora, la boca tiene algunos habitantes en su interior. Lo que vimos fue la cavidad. Vamos a ver ahora qué hay dentro de esta cavidad de la boca, esta cavidad oral. Lo que más llama la atención dentro de la boca es la lengua, ¿sí? La lengua es básicamente una estructura muscular, principalmente muscular. Si la vemos por partes, le podemos reconocer una raíz. La raíz, volvemos al anterior, la raíz sería esta parte que está unida a los arcos palatoglosos. Un cuerpo de la lengua que se encuentra sostenido por un frenillo, ¿se acuerdan el pliegue de la mucosa del piso sublingual? Y un vértice o ápex, que es la parte móvil de esa lengua, la parte libre, digamos, la que no está sostenida de ningún lado. Tiene una superficie dorsal donde se van a encontrar papilas, tanto mecánicas como
papilas gustativas, una superficie ventral, revestida de mucosa, con ese pliegue de sostén que es el frenillo. En el caso del carnívoro, podemos reconocer un surco mediano dorsal. También para el perro vamos a reconocer aquí, no se alcanza a ver bien porque hay que disecar un poco, pero aquí se encuentra un cartílago que se va a unir después al músculo geniogloso, un cartílago que se denomina lisa, así como Lisa Simpson, pero con dos S y una Y, lisa, ¿eh? Que le da cierta base o cierto lugar de anclaje a los músculos de la lengua para que el perro pueda curvar su lengua y usarla como cuchara cuando toma agua, por ejemplo. Esa lisa, ese cartílago, es una particularidad del perro. En el caso del bovino, vamos a encontrar una lengua muy voluminosa, muy muscular, muy grande, que se relaciona directamente con sus hábitos de tomar el alimento. Ustedes que han visto comer una vaca, vieron que la vaca saca la lengua, envuelve con la lengua el pasto y lo trae hacia la boca, ¿eh? De hecho usa la lengua para limpiarse la nariz, ¿eh? Es decir, tiene una lengua muy móvil, la vaca, por lo que necesita de una mayor cantidad de músculos propios en esa lengua. Eso determina que la lengua de la vaca tenga una elevación caudal hacia la raíz, una elevación que se denomina torus o almohadilla lingual, que está limitada con el resto de la lengua, es decir, con la lengua más delgada, por una fosa transversal que se denomina fosa lingual. Estas son características de la lengua de la vaca. En el caso del equino, que tiene una lengua menos móvil que la vaca, sin duda, tiene por dorsal, más o menos por la línea media, un cartílago longitudinal que se llama cartílago dorsal de la lengua, y eso le da cierta base o cierta firmeza a esa lengua, tanto para los movimientos como para anclaje de la mucosa lingual. Esta sería una lengua de un perro, ¿eh? Con un surco mediano, una lengua que tiene un ápex más o menos ancho y que ustedes saben tiene una función fisiológica en la regulación de la temperatura del perro, por ende es una lengua amplia, muy irrigada, en general la lengua es muy irrigada, pero tiene una red, la lengua del perro, una red de vasos sanguíneos, que al pasar el aire durante el jadeo eliminan calor y regulan de esa manera la temperatura del animal. En el caso de el bovino, tiene una lengua quizá, su ápex es un poco más agudo, y a este nivel vamos a encontrar una elevación que se llama torus lingual. Ya les voy a mostrar unas imágenes. Ahora, la movilidad propia de la lengua, la capacidad de enrollarse que tiene la lengua, está dada por unos músculos intrínsecos, músculos propios de la lengua. Mientras que la capacidad de mover la lengua de un lado a otro, es decir, sacar la lengua, llevarla hacia caudal, está dada por otros músculos que serían los músculos extrínsecos. En cuanto a los intrínsecos, reciben el nombre genérico, si se quiere, de músculos linguales propios. ¿Por qué? Porque hay cientos de músculos propios de la lengua y que adoptan diferentes sentidos, es decir, algunos se encuentran, o algunas fibras se encuentran en sentido longitudinal, el eje de la lengua, otros en sentido transversal y otros en sentido
perpendicular. Eso determina que la contracción de cualquiera de estos paquetes pueda generar una serie de movimientos en la lengua. Es decir, pueden llevar la lengua hacia dorsal, hacia ventral, hacia lateral, hacia medial, incluso torcerla o enroscarla. Movimientos que podamos ver tranquilamente en un bovino. Para exteriorizar, para sacar la lengua o para llevar la lengua hacia caudal, existen estos músculos extrínsecos que, fíjense, que todos terminan con el sufijo gloso, que quiere decir justamente lengua. Es decir, el genio-gloso es uno que va desde la mandíbula, desde el cuerpo de la mandíbula, hacia la lengua. Es decir, es un músculo que, al contraerse, saca la lengua, exterioriza la lengua. Esto que van desde el hioides, desde el estiloides, lo que hacen es, que se encuentra caudal de la lengua, lo que hacen es llevar la lengua hacia caudal. Hiogloso, estilogloso. Les contaba recién que la lengua es un órgano muy irrigado. Fíjense que tiene dos arterias que se encargan de su irrigación. La arteria lingual, una que va profunda en la lengua, y la arteria sublingual, arteria vena sublingual, que son las que se pueden observar habitualmente en la cara ventral de la lengua, que podemos llegar a ver, sobre todo la parte venosa de esa lengua. Es un órgano muy sensitivo, aparte de móvil en alguna especie, es muy sensitivo. Eso le permite, por ejemplo, al bovino, realizar una selección grosera del alimento. Ya habíamos dicho que no es un gran selector, no elige demasiado el alimento el bovino, pero lo hace. Y eso está dado por esa sensibilidad que tiene la lengua. Tanto sensibilidad táctil como sensibilidad gustativa. El gusto y el tacto están presentes, con el dolor, etcétera, están presentes en la lengua. Para ello, tiene una serie de nervios que se encargan de llevarle sensibilidad o llevarle movimiento a esa lengua. Más adelante vamos a ver qué significa, pero fíjense que son todos 5 nervios o 5 pares craneanos. En el cráneo hay 12 pares de nervios. 5 se encargan de inervar la lengua. Con eso podemos saber más o menos la importancia de cada órgano. Por ejemplo, al ojo llegan 7 de los 12. A la lengua llegan 5. ¿Sí? Es decir, es casi tan importante como el ojo. ¿Qué vamos a encontrar sobre esa mucosa? Una serie de papilas. Algunas de esas papilas, en la mucosa dorsal de la lengua, algunas de esas papilas, les decía, son mecánicas. En general vamos a encontrar de dos tipos: filiformes, que tienen forma de hilo, sería, cónicas, que tienen forma de cono. ¿Está bien? Esas papilas están más o menos, en mayor cantidad, en menor cantidad, en todas las especies. De hecho, estas papilas son papilas que se cornifican, es decir, que tienen una capa bastante dura. Estas filiformes son muy abundantes en el gato y es lo que le da esa aspereza a la lengua del felino, la población de papilas filiformes que existen en ese dorso de la lengua. En el caso de los cachorros, de los perros recién nacidos, en el caso de los lechones, sobre los bordes de la lengua, esperen que, sobre el borde de la lengua aparecen una serie de papilas que tienen una forma así medio irregular, 2, 3 a veces de cada lado, el lechón. Esas papilas, imaginemos que este es el dorso de la lengua, esas papilas se llaman papilas marginales. En el
en el perro, en el canino recién nacido, en el lechón, en el suino recién nacido. ¿Para qué pueden servir estas papilas marginales? Son papilas mecánicas. Estas tienen que ver con la alimentación o colaboran en cerrar la lengua alrededor del pezón para que la succión de la leche pueda ser como más efectiva. ¿Sí? En las otras especies no se ven ese tipo de papilas. En los rumiantes vamos a encontrar también unas grandes papilas mecánicas que se denominan lenticulares porque tienen forma de lupa o de lente. ¿Sí? Tienen que ver con la parte mecánica, es decir, con colaborar con la fragmentación o el avance del alimento. Por otro lado, hay papilas de tipo gustativas, es decir, papilas sensitivas o sensoriales, en el sentido del gusto, que también se denominan de acuerdo a la forma que tienen. Fíjense, pungiformes, en forma de hongo, circunvalladas, circunvaladas, suelen aparecer con otro nombre también, es decir, que tienen alrededor de la papila una especie de pared, es decir, valladas que tienen una valla alrededor sería, ¿no? Y foliadas que tienen forma de hojas. Estas son papilas gustativas. Las circunvaladas o circunvalladas en particular son bien grandes, de hecho se pueden contar. A veces hay dos, suele haber bien en la base de la lengua, bien a caudal de la lengua. Por dorsal podemos encontrar dos en el equino, por ejemplo, 6 o 7, 8 en el rumiante y así. Son papilas muy grandes y bien notables a simple vista. Fíjense, acá les muestro la lengua, la imagen de la lengua que les quería mostrar antes. Miren, esa sería una papila circunvallada en el caso del equino, y acá tendríamos una, ahí parece que hay otra, papilas circunvalladas en el caso del bovino. Fíjense que se ven a simple vista porque son papilas bien grandes. Aquí estamos a nivel de la base o de la raíz de la lengua, esto sería el cuerpo y esto el ápex. Fíjense que el ápex en el equino es como más ancho, ¿sí? Mientras que en el bovino tiende a ser más triangular. Esta es la fosa lingual. Si nosotros vemos esto desde lateral, la lengua del bovino es más o menos así. Tiene una pequeña fosa y acá una elevación que se denomina torus lingual. Esto es el cuerpo, el ápex, ya tendríamos el frenillo, es decir, cuerpo, ápex y raíz. ¿Sí? Esta fosa, que es la fosa lingual, limita hacia caudal el torus lingual. Esto es un lugar que por su forma, sus características y porque probablemente por los hábitos alimenticios, sobre todo los hábitos alimenticios que se han ido modificando en el bovino, suele quedar alojado a veces un grano de maíz o algún fragmento duro de maíz, y el animal empieza a estar molesto y parece que está masticando todo el día. Entonces es un lugar que, sacando la lengua y revisando, podemos quitarnos esa duda. ¿Sí? Fosa lingual, entonces, torus lingual para el bovino, el cartílago dorsal de la lengua, en el caso del equino, y la lisa, en el caso del perro, que es ese cartílago que les decía que le permite darle forma de cuchara a su lengua para tomar líquidos. Bueno, en la boca vamos a tener también una serie de glándulas que producen saliva. La saliva tiene muchas funciones. Hay especies que secretan cantidades enormes de saliva, por ejemplo el bovino produce muchísimos litros de saliva por día.
En general, los herbívoros producen más saliva que los carnívoros por una cuestión de la alimentación. Que saben que la carne necesita menos humectación que por ahí un heno. Y el bovino en particular, por su estómago, por ser un rumiante, produce gran cantidad de saliva como equilibrio del pH, de la acidez de su estómago. Es decir, la saliva en todas las especies lubrica el alimento, regula o colabora a la regulación del pH, de la acidez del estómago, y en algunas, en general, pero en algunas especies, particularmente en el cerdo, tiene, o ahí comienza con algunas enzimas que hay en la saliva, la digestión de algunas porciones del alimento. Es decir, la digestión en el cerdo, sobre todo en el cerdo, vamos a decir, comienza directamente en la boca con la saliva. En toda la mucosa de la boca nosotros vamos a encontrar glándulas que producen saliva. Eh, Algunas de manera dispersa, a lo sumo agregada, pero sin formar una glándula con un conducto, digamos, y a esas glándulas se les denomina glándulas salivales menores. ¿Mm? Las vamos a encontrar en los labios, así con ese nombre genérico de glándulas labiales, y las vamos a encontrar en la buca, es decir, en la mejilla, como glándulas bucales. Las glándulas bucales se organizan en paquetes o en grupos, uno dorsal, uno ventral. En el bovino se agrega uno intermedio en la mejilla, es decir, tenemos en el bovino glándulas bucales dorsales, intermedias y ventrales. Y en los carnívoros, la glándula bucal o las glándulas bucales dorsales, ese paquete dorsal, ese cordón dorsal, se agrupa en relación al hueso cigomático y forma eh, una verdadera glándula salivar, que se denomina, en el caso de los carnívoros, glándula cigomática. Todas estas glándulas van a volcar su secreción, su saliva, hacia el vestíbulo, sea a nivel de los labios, sea a nivel de la mejilla. ¿Mm? Y después tenemos tres glándulas salivales o salivares, de las dos formas se puede decir, eh, mayores. La parótida, ¿eh? Que ya dijimos que se encuentra en relación a la oreja, que tiene un conducto que desemboca en la papila parotidia, en la mejilla, es decir, también desemboca en el vestíbulo. Una glándula sublingual, que puede ser monoestomática, mono quiere decir uno, estomática, boca, es decir, monoestomática que tiene una sola boca, un solo conducto, que desemboca en la carúncula sublingual, o puede ser poliestomática, es decir, tener muchas bocas, muchas salidas, no tener un conducto, y va a desembocar en esos recesos sublinguales que mostrábamos al principio. Y la glándula mandibular, que se encuentra en relación al ángulo de la mandíbula y que desemboca en la carúncula sublingual, junto con la sublingual monoestomática en todas las especies, o sola, en el caso del caballo, que no tiene una sublingual monoestomática. Ahora les muestro un dibujito del amigo Salomón, donde aparecen estas glándulas. Fíjense, en celeste nosotros vamos a ver las glándulas bucales. ¿Recuerdan que les decíamos que se ubican en cordones o en paquetes? Un paquete dorsal, un paquete ventral, a nivel de la mejilla, un paquete dorsal, uno ventral, un paquete intermedio, porque es un bovino, es decir, tiene 3 en lugar de 2, y en el caso del carnívoro, el paquete dorsal se convierte en la glándula cigomática, esta que vemos acá con el número 7. Vamos por el puntero. Esta que vemos acá con el número 7. Después, en color amarillo
y con el número 1, esta glándula que es la parótida, para al costado, oto, oído, el costado del oído, el costado de la oreja, parótida. Una glándula grande, importante, ¿sí? Tiene esa forma de B corta en el perro, bien marcada, bien desarrollada en el cerdo. Esa glándula tiene un conducto que desemboca en el vestíbulo de la boca, es decir, en la mejilla, en la cara interna de la mejilla, en la papila parótida. La desembocadura va a estar más a rostral o más a caudal, dependiendo de la especie, pero suele estar más o menos entre los premolares y el molar, dependiendo de la especie. Y por último, esta que está con el color rojo y el número 3 y que tiene un conducto que va por ventral y va a desembocar en el piso sublingual, en la carúncula, esa glándula mandibular que está particularmente más desarrollada en el caso del bovino. Fíjense que a nivel de el piso sublingual y con verde estarían las dos porciones de la glándula sublingual, monoestomática, poliestomática, y noten que en el caballo solo está la poliestomática, perdón, porque no tiene una glándula monoestomática. Bien, todo esto, o toda la acción que tiene en el proceso digestivo la boca, se completa con este aparato que es el aparato masticador. El aparato masticador está formado por estructuras que ya hemos visto y algunas que todavía no. La articulación temporomandibular, recuerdan esa articulación entre la mandíbula y el hueso temporal, una articulación sinovial que tiene un disco, ese disco divide la articulación en dos compartimentos, músculos de la masticación, recuerden que hay muchos músculos que cierran la boca, uno que abre la boca, y los dientes, que son, en definitiva, los que van a producir el efecto mecánico de fragmentación. De esta imagen vamos a notar un par de cositas. Fíjense, los espacios interdentarios, en el caso de un rumiante, que no están en el carnívoro, como habíamos dicho antes, la cantidad de dientes vamos a ver que varía, y noten ustedes la posición de la articulación de la mandíbula en relación al plano de cierre de la boca, es decir, el plano oclusal. En este punto se cierra la boca, es decir, se podría producir ahí la masticación o la trituración o el aplastamiento. Fíjense la diferencia entre el punto, si esto fuese una palanca, entre el punto de apoyo de la palanca en relación al plano donde se ejerce la fuerza. ¿Qué quiere decir? Que este plano de oclusión, este plano de cierre, esté más cerca de la articulación. Que este animal, este carnívoro, tiene mecánicamente posibilidades de abrir mucho más la boca que un herbívoro. Tiene posibilidades de separar su mandíbula del resto del cráneo mucho más que un herbívoro. ¿Sí? Eso por un lado. Por otro lado, la eficiencia de estos músculos o la fuerza de mordida va a ser mucho mayor al tener un punto de apoyo más cercano al plano de ejercicio de esa fuerza. Aquí les muestro, esto es un corte, fíjense, se ha cortado, es un corte transversal, a este nivel tenemos la apófisis coronoide, ¿sí? Es decir, estamos viendo este corte, lo estamos viendo desde caudal. Este es el hueso temporal, esta es la mandíbula, la superficie articular de la mandíbula. Fíjense, es una articulación sinovial y en el medio de los dos aparece un disco. Recuerden que como elemento inconstante en las sinoviales podría haber discos o meniscos. Acá tenemos un disco que lo que hace es dividir a esta cavidad articular en dos cavidades articulares más chicas. Una
que podemos llamar cavidad articular dorsal y otra cavidad articular ventral o superior inferior. Eso varía un poco. ¿Qué quiere decir esto? Que esta articulación no actúa hueso sobre hueso, sino que actúa hueso sobre disco y hueso sobre disco. Es decir, acá, mientras más grueso es este disco, mayores posibilidades de movimiento tiene esa mandíbula. ¿Mm? Mientras en una de las cavidades se produce un movimiento de flexión o de bisagra, en el otro se produce un pequeño movimiento de desplazamiento. En los herbívoros particularmente, este disco cartilaginoso es bastante grueso, mientras que en los carnívoros es muy delgado. ¿Qué quiere decir? Que en los carnívoros los movimientos de la boca están prácticamente limitados a abrir y cerrar, es decir, a bisagra, y muy pocos movimientos en otro sentido de desplazamiento. En el bovino, que tiene un cartílago o un disco cartilaginoso bien grueso, si han visto masticar a un bovino, van a ver que los movimientos laterales de desplazamiento son casi tan amplios como los movimientos de apertura y cierre de la boca. Es decir, al tener un cartílago más grueso a este nivel, que estén más separadas las cavidades articulares, lo que tiene es un mayor rango de movimiento. Eso, sin duda, tiene que ver con los hábitos alimenticios de cada especie. ¿Sí? Un carnívoro, más que morder, ¿sí? O eventualmente tener algún tipo de movimiento, de lateralización o de hacia rostral y hacia caudal, no necesita mucho más. De hecho, también participan, y disculpen que vuelva, de hecho también participa la articulación intermandibular. En esas especies, el carnívoro, por ejemplo, en el gato o en el perro, donde la articulación intermandibular es un poco más laxa, es decir, no es como en el cerdo o como en el caballo, sino que es un poco más laxa, que tiene cierta movilidad, permite que un cuerpo y el otro de la mandíbula se puedan ir acomodando de acuerdo al momento o a lo que estén mordiendo. Se nota habitualmente en los perros cuando empiezan a acomodar de distintas formas su boca, cuando están con un hueso, por ejemplo, se pueden ver esos movimientos muy pequeños. Bueno, los músculos de la masticación. 4 músculos de la que intervienen en la masticación cierran la boca, uno solo lo abre. Esto es bastante lógico. Para cerrar la boca o para triturar el alimento hace falta mucha fuerza, para abrir la boca no hace falta fuerza porque la boca se abre por la gravedad. ¿Estamos? Entonces, 4 músculos potentes, el macetero, en la fosa macetérica lateral de la mandíbula. Los músculos pterigoideos, lateral y medial, a medial de la mandíbula. El músculo temporal en la fosa temporal, esos se encargan de cerrar la boca y de dar la fuerza de mordida. Mientras que para abrir la boca, un pequeño músculo que pasa por el ángulo de la mandíbula y que se inserta en el cuerpo de la mandíbula y que se llama músculo digástrico porque tiene 2 vientres, bien notable eso en el equino. Aquí podemos ver, fíjense, en la fosa temporal, el músculo temporal, aquí está el músculo macetero cortado y estamos viendo el músculo digástrico del perro que, como pueden ver, no se le notan los 2 vientres. Los dientes. Los dientes son estructuras complejas, ¿sí?, que se insertan en los procesos alveolares del hueso maxilar, del hueso incisivo, salvo en rumiantes, y del hueso mandibular, y que tienen ciertas características. En principio, algunas cuestiones generales. Las especies que nosotros vemos son especies heterodontas, hetero diferentes, es decir,
Las especies que nosotros vemos, les vamos a reconocer por su conformación, ¿eh? Por sus características o por sus accidentes, le vamos a reconocer dientes distintos, que reciben el nombre de incisivos, caninos, premolares y molares. Entonces son especies heterodontas, a diferencia, por ejemplo, de eh, los mamíferos marinos que tienen un solo tipo de diente porque no necesitan más. Las especies que nosotros estudiamos también son difiodontes o difiodontas. ¿Qué quiere decir? Que vamos a tener dos denticiones. Una dentición primordial, una dentición que se va a caer, una dentición de leche, decidua, que es la de los animales jóvenes, y una dentición, esa dentición se va a reemplazar por una dentición definitiva, dientes definitivos o permanentes. Los dientes se disponen tanto los dientes superiores como los dientes inferiores, se disponen formando arcos. Por ejemplo, si vemos el hueso maxilar y el incisivo, vamos a ver un arco de dientes. Si vemos la mandíbula, vemos un arco de dientes que se ponen uno al lado del otro. Por eso decimos que se disponen en arcadas. Se disponen en una arcada superior, aquí recuerden, podemos seguir usando superior e inferior, y en una arcada inferior. ¿Cómo está formado un diente? En principio le vamos a reconocer una parte visible habitualmente, recubierta de esmalte, un tejido muy duro, que se denomina corona. Una parte que está incluida en el alvéolo, que ya no está recubierta de esmalte, sino que es otro tejido que ya vamos a ver, que se denomina raíz, y una transición entre la corona y la raíz que se denomina cuello. Les decía, en las especies que nosotros vemos reconocemos 4 tipos de dientes: incisivos, caninos, premolares y molares. Les muestro. Este es el esquema de un diente. Hay muchas cosas que por acá no tomamos en cuenta en nuestro curso, pero se los dejamos. ¿Qué nos interesa saber a nosotros? Que la corona está recubierta de un tejido que se denomina esmalte. Tiene una capa encima, el esmalte, tejido durísimo. ¿Sí? La raíz está recubierta por otro tejido que se denomina cemento, el cemento Portland. Mientras que el cuerpo o el esqueleto o el armazón del diente está formado por un tejido que se denomina marfil o, como dice aquí, dentina. ¿Sí? Hay una serie de fibras que unen el cemento con el tejido o con el proceso alveolar del hueso, por eso se acuerdan que a este tipo de unión la clasificamos dentro de las articulaciones fibrosas, porque son fibras lo que están uniendo el diente. Fíjense que existe un canal en la raíz que ingresa al diente, a la cavidad del diente, formando o permitiendo la entrada de inervación, irrigación. Esto sería la conformación de un diente, es decir, dijimos, la corona es la que tiene una capa de esmalte, y otra clasificación es la parte del diente que se ve. Y esto genera dos conceptos. Si es la parte del hueso que se ve, supongamos que la encía, a ver si puedo cambiar a un marcador, supongamos que la encía, esto que vemos acá, llega hasta acá. Nosotros veríamos solamente esta parte del diente. Por lo tanto, esto sería la corona.
Pero la corona también es lo que está, o otra definición de corona es lo que está cubierto de esmalte. Todo esto sería el corona. Entonces acá se divide el concepto de corona dentaria en dos. Lo que vemos, lo que emergió, lo que está fuera del diente, por encima de las encías, mejor dicho, sobresaliendo de las encías, se llama corona clínica, porque es la que se ve. La que está recubierta de esmalte, o la parte del diente recubierta de esmalte, se denomina corona anatómica. Si la encía está por acá, o este diente, supongamos, está creciendo, todavía está emergiendo, la corona clínica es menor que la corona anatómica. Eso podría ser en un animal joven, muy común ver eso. Ahora, en un animal viejo, en el que las encías comienzan a retraerse y ya no solo se ve la corona, sino que se ve parte del cuello también en los dientes, o por algún proceso que no sea natural, la corona clínica en ese caso es más grande que la corona anatómica. ¿Por qué? Porque vamos a ver una parte cubierta por esmalte y una parte que no está cubierta por esmalte. Entonces, en este caso, la corona clínica es mayor que la corona anatómica. Eso son dos conceptos que a veces se confunden en algunos textos, entonces lo diferenciamos. O si van al odontólogo, pregúntenle, ¿de qué corona me habla? ¿Clínica o anatómica? Parece que sabemos más de lo que sabemos en realidad de bien. Yo siempre pregunto eso en el dentista al que va. Bueno, algunas especies, o mejor dicho, los dientes del equino y los premolares y molares del bovino presentan esta característica. ¿Qué característica? Que el esmalte se pliega, es decir, estos dientes tienen como doble esmalte, fíjense, el esmalte es duro, tenemos esmalte ahí, tenemos esmalte acá, esmalte acá, esmalte acá. Se supone que esa particularidad o esa disposición del esmalte lo que permite es mayor superficie dura para poder triturar mejor los alimentos. ¿Mm? De todas maneras, son características del equino en sus dientes, incisivos, premolares y molares, y en el bovino en premolares y molares solamente. Algunas características así, medio generales, antes de hablar de la fórmula. Un incisivo sería un diente más o menos preparado para cortar. Es decir, que tiene un borde ancho y más o menos filoso. ¿Sí? Sin duda eso será más importante en algunas especies que en otras. Un canino es un diente que tiene que ver con, es un diente puntiagudo, sería el colmillo del perro, un diente cónico. ¿Sí? Eso es particularmente cierto en los carnívoros, en el caballo, eventualmente. No tanto en el cerdo, el colmillo o el canino es un diente más bien casi cuadrangular, se puede decir, si bien tiene una punta filosa y que lastima y que duele, en los animales, a medida que avanza su edad, tiene como una sección más cuadrangular ese diente. En el caso de los rumiantes, el canino, el diente, el colmillo, tiene la forma de un incisivo. Es igual que un incisivo, es decir, es un diente plano, en este sentido, y filoso en su borde, igual que el resto de los incisivos. Por eso, en algunos libros, sobre todo los de producción, suelen decir que el bovino tiene 4 incisivos, le tiene 3, y un canino que es igual a los incisivos. Por último, los premolares y molares son dientes que tienen que ver más con triturar los alimentos. Y hay una diferencia. En los herbívoros, en el equino, en el rumiante, los premolares y molares
son dientes que tienen una superficie ancha, de trituración, con cúspides, es decir, con elevaciones, pero están más que todo adaptados para triturar, para moler. ¿Mm? En el caso de los carnívoros, esas cúspides de los premolares se comienzan a poner en fila, es decir, se ponen más o menos una atrás de la otra, y dan como una superficie de corte, es decir, son como una sierra, digamos, que se van poniendo una detrás de la otra. Esas cúspides, esas estructuras filosas, elevaciones filosas. Eso pasa particularmente en los premolares, que son así, más bien de corte en el carnívoro. En el caso de los molares del carnívoro, sí, son un poquito más anchos, es decir, ya dejan de tener una superficie así, evidentemente cortante como el premolar, sino que son más anchos y tienen más que ver con moler o con triturar o con aplastar, si se quiere. Ustedes saben, seguramente si tienen este tipo de mascotas en sus casas, saben que el gato es un animal más carnívoro, o es un carnívoro, no es más carnívoro, es como un carnívoro más estricto que el, eh, que el canino, que por ahí come, además de carne, come otras cosas. Y fíjense lo que pasa en la dentadura de estos animales. En el felino, por ejemplo, son importantes los premolares, los de cortar, suponiendo que el gato come carne. Necesita cortar y no tanto aplastar, porque su dieta justamente es más blanda. En cambio, en el perro todavía se mantienen algunos molares, porque además de cortar con los premolares, lo que hace es también aplastar cierta estructura, cartílagos o huesos, ¿no? Con sus dientes molares, con sus últimos dientes. Nosotros viendo los dientes podemos reconocer eh, sin demasiada dificultad los hábitos alimenticios de esa especie. Bueno, fíjense en esta serie de números que la vamos a hacer un poco más fácil si puedo. Nosotros tenemos, dijimos, 4 tipos de dientes. Incisivo, que lo vamos a marcar con una I de incisivo. Caninos o colmillos con una C. Premolares con una P. Y molares con una M. Vieron que las iniciales corresponden al nombre, ¿no? Lo hacen muy simple. Ahora, vamos a tomar una mitad del animal. Vamos a trazar el plano mediano y vamos a tomar una mitad del animal. Cualquier mitad, derecha o izquierda, la que se nos ocurra. Total, suponemos que de un lado tiene la misma cantidad de dientes que del otro. Vamos a suponer la mitad izquierda y vamos a decir, el cerdo, por ejemplo, tiene 3 incisivos superiores, es decir, esa mitad izquierda tiene 3 incisivos superiores y tiene 3 incisivos inferiores. Esta sería la fórmula de incisivos del cerdo. Después, tiene un canino superior y un canino inferior. Es decir, en total tendría 4 caninos, porque estamos tomando solo una mitad, recuerden. Premolares el cerdo tiene muchos, tiene 4 superiores y tiene 4 inferiores. ¿Está bien? Y molares también tiene muchos, tiene 3 y tiene 3. Esta sería la fórmula dentaria del cerdo. Nosotros lo que tendríamos que hacer para saber la cantidad total de dientes es multiplicar estos números por 2. Entonces tenemos 6, 14, 16, 22 por 2, 44. ¿Mm? ¿Está bien? 22 en la mitad izquierda, otros 22 en la mitad derecha. 44 dientes en total tiene el cerdo adulto, porque esta es la dentadura permanente. Fíjense en estos números.
3, 3 incisivos. 1, 1 caninos. 4, 4 premolares. 3 y 3 molares. Ese es el número máximo de dientes que tienen los mamíferos, no solo los domésticos, pero podríamos decir los mamíferos heterodontes que no están extintos. No hay una especie heterodonta que pueda tener más dientes que estos. El mamífero heterodonte que tenga más dientes que estos. El cerdo tiene la boca completa, ¿sí? No puede existir, como sale en algunos libros de producción, incisivos 0,4, como ponen en la vaca. ¿Por qué? Porque no puede haber 4 incisivos, o no hay 4 incisivos en las especies de mamíferos heterodontes. ¿Está bien? Entonces, el cerdo ha completado su boca, ¿sí? Ahora, fíjense en esto. Esta es la dentadura permanente, la dentadura del adulto. En general, en todas las especies, los incisivos se cambian, los colmillos habitualmente se cambian, ¿sí? Y premolares se suelen cambiar 3. Los molares no se cambian, los que nacen son los que quedan, ¿sí? Entonces, la fórmula dentaria decidua, o la fórmula dentaria de leche del cerdo, va a ser todos los incisivos, todos los caninos y 3 premolares. ¿Sí? Y esa va a ser más o menos la fórmula de decidua de las especies que nosotros vemos. 2 características y después fíjense, o 3 características y fíjense. Fíjense que el gato, por lo que decíamos recién, tiene un solo molar. No es un animal que vaya a aplastar mucho alimento, sino que va a usar esa adaptación de los carnívoros para cortar con los premolares. Noten que el carnívoro tiene un diente carnicero que es mucho más grande, que ocupa 2 lugares, y por eso hay 2 molares superiores y 3 inferiores. Y noten esto, que los premolares del equino pueden ser 3 o 4. ¿Por qué? Porque a veces aparece el primer premolar que está medio perdido ya, ¿sí? Aparece como, y se conoce como diente de lobo, por eso la fórmula dentaria del caballo suele ser 3 premolares superiores o 4. ¿Sí? Bien. Esta es la utilidad clínica, una utilidad que le vamos a dar como veterinarios a estos dientes, ¿sí? Y es algo que se llama cronometría dentaria. Esto es en un bovino, se puede hacer en un equino también. Más difícil, de acuerdo a la dieta, en un canino, aunque se puede más o menos tener alguna idea de la edad mirando los dientes. ¿Sí? Dice Martín Fierro, a caballo regalado no se le mira los dientes, es decir, un caballo que te han regalado no le anda viendo la edad. Sería. Esto se llama cronometría dentaria. Fíjense la diferencia entre el diente de leche y el diente definitivo de un bovino. Son los incisivos del bovino, y acá el último, fíjense que es igual que un incisivo, el canino de este bovino. Bien. Una vez que pasó por la boca, el alimento va a entrar a la faringe. Es decir, que fue fragmentado por este aparato masticador, va a pasar a la faringe. La faringe es básicamente un espacio, un saco con agujeros, donde se cruzan las vías respiratorias con la vía digestiva. ¿Sí? Tiene una cavidad y tiene una serie de músculos que le dan cierta movilidad. Fíjense, esto es la boca. Acá estaríamos a nivel del istmo de las fauces, o por acá. ¿Sí? Esto es paladar blando, velo del paladar. Esta sería la coana. ¿Sí? Acá está la entrada del esófago y acá está la entrada de la laringe, es decir, la entrada del aire hacia los pulmones. Esto, habíamos dicho, se mantiene más o menos abierto para permitir la respiración. Y aquí, cuando se produce la deglución, el alimento tiene que evitar meterse en la tráquea porque no tiene que ir ahí. Entonces,
lo que hace es, este cartílago de la epiglotis, que se llama epiglotis, tiende a cerrar esta abertura un poco para que el alimento pase hacia el esófago. Esto sería la orofaringe, es decir, la faringe de la boca, esta la nasofaringe, la faringe de la nariz, y acá estaríamos comunicación con la laringe, o la parte laringea de la faringe, y la parte esofágica de la faringe. Fíjense que a lateral de esta faringe hay otras dos aberturas, una de cada lado, que son las aberturas de las trompas auditivas. Es decir, acá, bueno, parece una equina. Vamos a suponer que Profe, no. no se Sí. está viendo el curso. ¿No se ve los dibujitos? No se ve dónde está indicando. Ah, pero el dibujo se ve. El láser. Sí, el dibujo sí, Ah, pero las indicaciones no se ven. estaba, bueno, ahí les dibujo. De aquí, de esta abertura lateral, sale un tubo que va hacia el oído y se llama trompa auditiva. Va al oído medio. El oído medio es una especie de cavidad, ¿sí? Que de este lado, supongamos que esta es la oreja, de este lado tiene una membranita que se llama membrana del tímpano. Aquí tenemos aire, ¿sí? Esta membrana tiene que vibrar con el sonido, con el movimiento del aire. Ahí pongo el láser. Esta membrana, les decía, tiene que vibrar para generar el movimiento que va a generar la audición, tiene que vibrar. Y para poder vibrar, la presión de aire de esta cavidad con la del exterior debe ser similar. ¿Está bien? Recuerden qué pasa si subimos de golpe a una montaña o viajamos a un lugar muy alto de golpe, parece que los oídos se tapan. En realidad, ¿qué pasó? La presión externa bajó, entonces esta membrana, en vez de estar recta, se desplaza hacia el lugar de menos presión. ¿Qué te sugieren hacer? Masticar un chicle, abrir, bostezar, para abrir esta abertura, que pase el aire hacia este lugar y las presiones se vuelvan a equilibrar y de manera coloquial decimos se destapen los oídos. En realidad lo que hacemos, o lo que hace la faringe, es permitir la entrada de aire para que se equilibren las presiones. Entonces, resumiendo, los orificios o la faringe se comunica con la nariz por un lado, la laringe por el otro, por el pasaje del aire, la boca por un lado a través del istmo y el esófago por el otro para que pase el alimento, y lateralmente tiene dos orificios que la van a comunicar, una con cada oído.